Vamos a leer entonces Isaías 52, del 1 al 15, y luego 53, del 1 al 12. Y pues vámonos de 4 en 4. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempos pasados para morir allá, y el asirio lo cautivó sin razón. El 5 también, ¿no? ¿Y ahora? De 4 en 4. Perdón. ¿Y ahora qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzará la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Prorrumpan aún en gritos de júbilo, lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo, a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Apártense, apártense, salgan de ahí, nada inmundo toquen, salgan del medio de ellas, purifíquense, ustedes que llevan las vasijas del Señor, pues no saldrán precipitadamente, no irán como fugitivos, porque delante de ustedes irá el Señor, y su retaguardia será el Dios de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás había oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas inatractivo para qué deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia prolongar sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Pero por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos, y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos.
porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Grita de júbilo o estéril. Al que no ha dado a luz, prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz. La que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Amén. Y el mensaje se titula Doctrinas Bíblicas Básicas 1. Porque durante las próximas semanas el tema del mensaje semanal será Doctrinas Bíblicas Básicas. Partiendo de que el propósito del estudio de la doctrina cristiana consiste en descubrir, afirmar y demostrar lo que los cristianos creen acerca de su fe, dejando claro la naturaleza y el significado del cristianismo desde el punto de vista del contenido escriturario. Luego entonces, el propósito no es el de probar que el cristianismo es verdadero, sino la interpretación del cristianismo tal como los cristianos lo consideramos. La doctrina cristiana es la ciencia que trata de la exposición de las verdades fundamentales y principales de la fe cristiana, tal y como aparecen en la Biblia, en una manera bien arreglada y en su unidad. La doctrina cristiana proporciona lo necesario para una exposición autorizada y sistemática de la verdad. Es esencial para el desarrollo completo de la madurez espiritual, protege del error y es necesaria para la propagación de la fe cristiana. Con la exposición de estos mensajes, espero que el Espíritu Santo te conduzca a lo siguiente: que formes o modifiques tu sistema de creencias, que comprendas el cristianismo como una relación con Dios y no solo como una religión, que entiendas la importancia de la doctrina cristiana dentro de tu vida y servicio a los demás, que evalúes las enseñanzas que has recibido a la luz de lo que la Biblia enseña, que reflexiones en la aplicación contemporánea en tu vida, con tu iglesia y en tu ministerio, que desarrolles, de acuerdo con lo anterior, un ministerio más eficaz sirviendo a Dios. Y espero que no hagas comentarios derogatorios con respecto a lo que está en la Biblia, ya sea que lo entiendas o no. Que no rechaces lo que la Biblia enseña con respecto a un tema, especialmente si no has estudiado a fondo lo que la Biblia enseña acerca de este. Además, te invito a no favorecer alguna doctrina en especial, pues aunque toda doctrina es de vital importancia, no debe separarse del resto de las verdades cristianas. Así que no rechaces ninguna doctrina por el hecho de que haya sido mal utilizada y mal entendida, porque todas las doctrinas cristianas han sido pervertidas alguna vez. Y la primera doctrina de la que habremos de hablar es la Biblia. Y el primer punto es: ¿quién escribió la Biblia? Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Hablando en términos humanos, la Biblia es una colección de textos sagrados escritos a lo largo de aproximadamente 1500 años, en 3 continentes: África, Asia y Europa. Y si dijiste América, eres mormón y eso no es Biblia. Se escribió en 3 idiomas: hebreo, un poco de arameo, y griego común, también conocido como koiné, aunque lo correcto sería kiní. Y aunque pensamos en ella como un solo libro, está formada por 66 libros diferentes. El Antiguo Testamento tiene 39, 3 por 9, 27. Esos son los del Nuevo Testamento.
Y esos 66 libros diferentes se deben a múltiples autores. Es importante tener en mente que estos hombres escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Segundo de Samuel 23:2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Lucas 1:70. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Hechos 1:16. Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Segunda Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera de Pedro 1:10-12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, los hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y la idea de esta inspiración en español mexicano es como cuando te soplan la respuesta. Tú pones tus palabras, pero te soplaron la respuesta. La Biblia es la palabra de Dios, lo que la hace inerrable e infalible. Esto quiere decir que no contiene error ni conduce a error, pues se trata de una precisa y exacta declaración de la verdad divina. Por esa razón, libros deuterocanónicos no quedaron en el canon, también conocidos como apócrifos, porque tienen algunos errores geográficos, tienen algunas doctrinas que no van de acuerdo con lo que la Biblia dice. Los profetas del Antiguo Testamento, los ángeles, los cristianos del Imperio Romano que eran perseguidos y los cristianos de hoy, todos están vinculados a un gran plan maestro del Espíritu, cuya meta es llevar a todos a la fe en Cristo. El Espíritu Santo dio a los profetas y a los apóstoles los mensajes de Dios para la gente del mundo. Cuando los profetas del Antiguo Testamento pensaron acerca de la venida del Mesías, el que aplastaría la cabeza de Satanás, tal vez tenían en mente un héroe poderoso, alguien que por fuerza superior ocasionaría una gran destrucción y corregiría lo malo. Sin embargo, el Mesías que el Espíritu les reveló en profecía fue un siervo afligido. Zacarías 13, del 1 al 9. En aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Y sucederá en aquel día, declarará el Señor de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados. También yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. Y sucederá que si alguien profetiza todavía, su padre y su madre que lo engendraron le dirán: no vivirás porque has hablado falsamente en el nombre del Señor.
y su padre y su madre, que lo engendraron, lo traspasarán mientras profetiza. También sucederá en aquel día que los profetas se avergonzarán cada uno de su visión cuando profetice, y no se vestirán con el manto de piel para engañar, sino que cada uno dirá: no soy profeta, soy labrador de la tierra, porque un hombre me vendió como esclavo en mi juventud. Y alguien le dirá: ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y él responderá: son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Y volveré mi mano contra los pequeños, y sucederá en toda la tierra, declarará el Señor, que 2 partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella. Y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocaré mi nombre, y yo les responderé, y diré: ellos son mi pueblo, y ellos dirán: el Señor es mi Dios. Amén. Recordemos que incluso los ángeles no saben todos los planes de Dios. Todos los profetas murieron en esperanza. Fue y es privilegio y consuelo para los lectores de la epístola de Pedro saber que la palabra de Dios se ha cumplido en su tiempo y que los sufrimientos de Cristo hicieron posibles sus glorias. La Biblia es el relato de la experiencia del hombre en que éste descubre la verdad de Dios conforme Él se revela a sí mismo. Es el registro de una revelación progresiva que tuvo su culminación en Jesucristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. El Espíritu Santo inspiró a los autores de la Biblia. Segundo punto sería: ¿cuál es el tema de la Biblia? Lucas 2, 25 al 32. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La Nueva Traducción Viviente dice: la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Simeón podría ser también Simón, viene del hebreo Shimón, que proviene del verbo shamá, oír, escuchar, atender, hacer caso, obedecer, entender. Y dice que era justo, díkeos, recto, honrado, que está en concordancia con los estatutos de Dios. También nos dice que era eflavis, piadoso, devoto, consagrado, temeroso de Dios. El servicio de Simeón como guardián del templo había llegado a su fin mientras esperaba el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento. La espera por fin había terminado. Ahora se podía retirar en paz. Mientras cargaba a Jesús en sus brazos, con los ojos de la fe, Simeón vio más que a un simple bebé. Vio al Salvador muriendo en la cruz. Simeón vio la llegada del niño como la de un Salvador para todos los pueblos, y no meramente para los judíos. La salvación para todos los pueblos, tanto israelitas como gentiles. Y aquí tenemos la primera mención de la redención universal prometida en el Antiguo Testamento. Salmo 98, 2 al 3.
Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Isaías 49, 6 y 7. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Entonces, Simeón también dijo que la llegada del niño sería tanto para juicio como para salvación, porque revelaría cómo eran las personas realmente en sus corazones. Y además dijo a María que sufriría por el trato que Jesús recibiría. La Biblia es la historia de la humanidad y la obra de Dios en ella. El evento más significativo en la historia humana es la muerte y resurrección de Jesucristo. El relato de este evento impregna el texto de las Escrituras. El relato de la creación nos muestra la soberanía de Dios sobre su creación. La caída nos muestra por qué necesitamos un Salvador. Mientras que la historia de Israel muestra dos cosas significativas: el contexto histórico de la venida del Hijo de Dios encarnado y la incapacidad de la humanidad para salvarse a sí misma a través de obras. Por lo tanto, su necesidad de un Salvador. En el Antiguo Testamento tenemos muchas profecías referentes al Mesías, mientras que en el Nuevo Testamento tenemos el relato de su cumplimiento con la venida y obra de Jesús en este mundo. El doctor J. Barton Payne vivió de 1922 a 1979. Era un erudito en el Antiguo Testamento, doctorado en el Seminario Teológico de Princeton, profesor de la Escuela de Graduados de Teología del Wheaton College de Illinois y del Covenant Theological Seminary de San Luis, Missouri. Bueno, él ofreció una síntesis enciclopédica de las profecías de toda la Biblia y encontró hasta 574 versículos en el Antiguo Testamento que de alguna manera apuntaban, describen o hacen referencia al Mesías. Por otra parte, Alfred Edersheim, él vivió de 1825 a 1889, fue un judío converso al cristianismo, educado en el Talmud y la Torá en una yeshiva, es decir, lo que sería un seminario judío. Y después estudió teología en el New College de Edimburgo y en la Universidad de Berlín. Es conocido especialmente por su libro La vida y la época de Jesús el Mesías, de 1883, o Usos y costumbres de las tierras bíblicas, algo así se llama otro. Encontró 456 versículos del Antiguo Testamento que se refieren al Mesías o a sus tiempos. ¿Cuántas profecías cumplió Jesús? Y la verdad es que es difícil de responder con precisión, pero conservadoramente cumplió al menos 300 profecías en su ministerio terrenal. La Biblia relata la historia de este mundo desde su creación hasta el tiempo cuando habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y aunque se compone de 66 libros, su tema principal es Jesús. Jesús el Mesías es el tema principal de la Biblia. Un tercer punto es: ¿de dónde proviene la autoridad de la Biblia? Primera a Tesalonicenses 2:13. Porque esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen.
Amén. Sino como verdadera palabra de Dios, la cual también obra en ustedes, los creyentes. Y aquí usa logos para palabra, que también puede ser dicho, mensaje, enseñanza. Y cuando habla de verdadero, la palabra es alitis, que también es real, verídico, sincero, honrado, íntegro. La Biblia es de origen divino y su contenido es de autoridad divina. Exige el sabio uso de las facultades mentales para entenderla. A mí nunca me pidieron que dejara mi cerebro afuera, sino todo lo contrario, que lo utilice. Pero no para juzgarla. La autoridad de la Biblia no está sujeta al juicio de la mente humana, sino que el espíritu del hombre tiene que sujetarse a la autoridad de la Escritura. Cuando estudié el diplomado en psicología pastoral, esa fue una de las discusiones que teníamos constantemente con la responsable del diplomado. Porque lo que a mí me habían ofrecido era un diplomado en el cual la psicología pues, le íbamos a pasar por el filtro de la Biblia. Pero en la práctica lo que ella hacía era querer pasar la Biblia por sus ideas de psicología. Y ella era fanática de Jung. Entonces, quien tiene que pasar por el filtro somos nosotros. Es nuestra mente, no la Biblia. La autoridad absoluta reside en Dios. Y dado que Él se ha revelado a sí mismo en la Biblia, es en ella donde reside la autoridad absoluta de Dios. Es necesario destacar que la Biblia tiene mayor autoridad en las partes donde la revelación de Dios es más clara y más completa. Es en el Nuevo Testamento donde se revela mejor el carácter de Dios, puesto que presenta a Jesús, quien es la revelación personal de Dios. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. El Nuevo Testamento es el clímax, el cumplimiento y la explicación del Antiguo. Así que el Antiguo Testamento debe interpretarse a la luz del Nuevo Testamento. A su vez, el Nuevo Testamento no puede comprenderse a cabalidad sin la iluminación que provee el Antiguo. Luego entonces, ambos testamentos son indispensables para la interpretación el uno del otro. No pasemos por alto que la autoridad de las Escrituras solo es incuestionable en los escritos que se encuentran en los idiomas originales, pues en todas las copias subsecuentes, versiones y traducciones, la autoridad es transmitida solo hasta el grado de su fidelidad al original. Aunque hay muchos bibliólatras de la Reina Valera 60 que siguen hablando un idioma que dejó de hablarse hace décadas. La autoridad de la Biblia descansa en el libro como un todo, no en fragmentos desligados y errantes del mismo. La autoridad de un versículo reside en el significado que Dios tuvo la intención de darle. Y una comprensión correcta de un solo versículo siempre debe corroborarse por la Biblia como un todo. Por ello, es bueno recordar el dicho: un texto sin contexto es un buen pretexto. No puedo hacer doctrina de un solo versículo. La autoridad de la Biblia radica en la gracia de Dios, puesta a nuestro alcance por medio de Jesús. La gracia que liberta de la culpa y de la servidumbre del pecado. Por lo anterior, la Biblia debe ser la norma decisiva para determinar nuestro concepto de Dios según lo que Él ha revelado de sí mismo en las Escrituras, las doctrinas de nuestra fe cristiana, las costumbres y prácticas que forman nuestra vida cristiana, es decir, nuestra ética y cultura, las relaciones y actividades de nuestras iglesias. La autoridad de la Biblia radica en que Dios nos la ha dado.
Como conclusión, la Biblia es la revelación de Dios. Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que de ellos. Amén. Aquí, para donde dice, habiendo Dios hablado, el verbo es tlaleo, es hablar, conversar, y en algunos contextos, con el énfasis semántico en la emisión de sonidos en lugar del contenido. Dice de muchas maneras, de tipo o clase. Y cuando habla de los postreros días, es último, postrero, el final, el extremo. A la comunicación sobrenatural que Dios proporciona al hombre de aquellas verdades acerca de su carácter divino, sus planes, su voluntad y su salvación del pecador, le llamamos revelación, pues el hombre nunca podría alcanzar tal conocimiento por sus propios esfuerzos. Si Dios no se revelara, si Dios no quisiera que el hombre se enterara de que Él existe, sería imposible saber que hay Dios. Entonces Dios se revela al hombre. El autor de la epístola a los Hebreos nos recuerda que Dios se comunicó de muchas y diferentes maneras. Así que cada profeta contribuyó proveyendo información de parte de Dios, pero ninguno de ellos proveyó la revelación completa de Dios. De muchas maneras, indica que Dios se reveló a sí mismo de varias formas. Habló audiblemente. Dio a conocer su mensaje por medio de sueños, visiones, por el ritualismo del tabernáculo y por la ley. Números 12 del 6 al 8. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Juan 9:29. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hebreos 4:7. Otra vez se termina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Amén. Amén. El conocimiento de Dios que el hombre puede derivar de la naturaleza se le conoce como revelación general. El hombre es capaz de alcanzar, razonar e intuir un cierto conocimiento de la existencia de Dios. Hay un Dios y es creador, así como del poder de Dios y de su divinidad, al considerar la obra de la creación.
así como la conciencia moral del hombre. Romanos 1, 19 al 21. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Amén. Mientras que al conocimiento que el hombre puede alcanzar mediante los hechos y las palabras por las cuales Dios se revela a sí mismo y su verdad en la Biblia, se le ha llamado revelación especial. Pues como ya dije, Dios ha expresado su revelación progresivamente a través de las teofanías. Una teofanía es una manifestación visible de Dios. Las comunicaciones directas, las profecías, la persona de Jesucristo y la experiencia personal con Dios. Se entiende por revelación progresiva la revelación que Dios hace de sí mismo tal y como se registra en las Escrituras. El progreso fue gradual, de maneras particulares, es decir, a personas seleccionadas en formas y tiempos selectivos. Cada porción de la Biblia, como el registro inspirado de esta revelación divina, acumulativa y progresiva, necesariamente refleja una etapa diferente de este proceso, por lo que la autoridad de diversas partes de la Biblia, primeramente, es pertinente para la etapa del proceso que representan. Este principio de revelación progresiva significa que la autoridad de ciertas porciones de la Biblia quizás no tenga vigencia en detalle o aplicación sobre nosotros como la tuvo sobre aquellos a quienes fueron dirigidas originalmente esas porciones. Por ejemplo, yo no como cerdo, pero porque no me gusta, no porque la Biblia lo prohibía. Luego entonces la autoridad también es progresiva y la autoridad de una etapa es modificada o superada por la autoridad de una revelación subsiguiente más plena. Y a Pedro le dijeron, no llames inmundo lo que Dios limpió. Dios se reveló a sí mismo mediante la palabra que fue escrita y preservada por alrededor de 1500 años. Repito, en hebreo, arameo y griego quiní, por unos 40 autores más o menos, a quienes el Espíritu Santo inspiró, aunque respetó sus estilos literarios y distintas peculiaridades, ya fuese en África, Asia o Europa. Las Escrituras pueden tocar distintos temas, pero el tema central es Jesús, Dios encarnado, que vino a rescatar como hombre lo que se había perdido por la desobediencia del primer hombre. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Primera a los Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Primera Timoteo 3, 16. Sí. Ahí voy. 2:16. Primera a Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Es decir, la relación personal, cercana, íntima y de amor con el Todopoderoso, Creador de lo visible e invisible. La Biblia ofrece orientación y principios para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios,
tanto en la esfera espiritual como en la diaria. La Biblia es la palabra escrita de Dios, verdadera, digna de fe, su autoridad es divina. En ella encontramos la mayor revelación. Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. La mayor revelación es que Dios se hizo hombre. No hay mayor revelación que esa. Cualquier nueva revelación que un disque profeta me venga y me quiera decir hoy, si no está de acuerdo con la Biblia, en el Antiguo Testamento lo hubiera agarrado a pedradas por mentiroso. La Biblia es un medio usado por Dios para comunicarse con el ser humano. Amén. Señor, te damos gracias porque nosotros tenemos la Biblia completa, porque la tenemos en un solo libro, la tenemos electrónica, la tenemos de tantísimas maneras. Y Señor, también somos culpables porque al tenerla completa, no la conocemos, no la leemos, no la estudiamos, y mucho menos la ponemos por obra. Y Señor, hay que pedirte perdón por todo ello. Y pedirte por aquellos de nuestros hermanos que quisieran poderla tener. Pedirte por aquellos que nunca han oído hablar de Jesús, porque no hemos traducido la Biblia a la lengua que ellos hablan. Porque ninguno de nosotros ha ido a compartirles las buenas nuevas de salvación, para que se hagan de las tinieblas en las que llevan prisioneros por siglos. Perdónanos por nuestra incompetencia, por nuestra flojera, al no cumplir con la gran comisión, al no estar haciendo discípulos, al no estarnos preparando para servirte, al no dejarnos usar por ti, Espíritu Santo, para extender el reino y edificar el cuerpo de Cristo. Pon en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Y gracias porque nos has dado la Biblia. Y como dice el himno, es el libro precioso del Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y pues amigos y amados de internet, si no tienes una Biblia, es facilísimo que la bajes con una aplicación a tu teléfono. Hay una cantidad enorme. ¿Que no puedes leer porque tienes la vista cansada? Hay una cantidad enorme también de grabaciones de toda la Biblia. Así que pretextos sobran, pero no son válidos. Y si tú tienes una colección de Biblias en tu casa, ¿qué esperas para desempolvarlas? ¿Qué esperas para ponerte a leerla, para ponerte a estudiarla y ponerla por obra? Es que no la entiendo. Bueno, hay dos motivos por los cuales no la puedes entender. Uno, es que no has nacido de nuevo y por eso no entiendes. Porque el Espíritu Santo en el pasado inspiró a los autores. Hoy en día ilumina a los que somos hijos. El diablo puede citar la Biblia de memoria, completita. Pero lo que ha entendido de la Biblia lo ha entendido por los cristianos. Así que te invito a que estudies la Biblia. Y no nada más el salmo que te encanta.
No nada más las porciones que siempre te han gustado, sino que la leas completa. Y si quieres una manera de leerla cronológicamente, pídemelo por internet, pídeme el sabio. En un año puedes leer la Biblia completita. Y no nada más la vas a leer, hay una serie de actividades para que vayas aprendiendo, vayas entendiendo y espero que lo poniendo en práctica. Que es mucho leer toda la Biblia, te ofrezco el Santio, no es el Nuevo Testamento. Ese lo lees en 9 meses, leyendo 5 días a la semana. Pretextos sobran. Si quieres obedecer a Dios, ya nos dijo lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Está en la Biblia. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo con otra doctrina básica de las Escrituras. Shalom, shalom. Estamos despedidos.